España de leyenda. Buenas noches amigos y bienvenidos una semana más al programa España de leyenda. Lo primero de todo, agradeceros los continuos comentarios que hacéis de nuestros programas, vuestras puntualizaciones, que muchas veces son necesarias porque nos hacen que el programa cada vez sea mejor, y sobre todo, amigos, pues que España de leyenda se está convirtiendo pues en un auténtico programa de culto, porque estamos descubriendo pues todo aquello que no nos enseñaron en las escuelas, todo aquello que desgraciadamente se oculta aquí en España. No lo entendemos, no entendemos cómo pues, a nuestros grandes héroes se nos ocultan y luego se engrandece a los grandes traidores. Y hoy no vamos a hablar de grandes héroes, sino de un personaje siniestro llamado Lope de Aguirre, pues que marcó un momento principal en la historia de España. Lope de Aguirre es uno de esos últimos conquistadores, un hombre de hecho a sí mismo, de acero, un gran guerrero, pues que fue capaz de llegar a las Américas, de participar en la conquista del Perú junto a Pizarro, fue perseguido por la ley, fue condenado, esa condena supuso que él jurara venganza al juez que le condenó y posteriormente le asesinara. Más tarde, pues el virrey pretendía quitarse a todo este tipo de personajes de en medio porque creaban inestabilidad en las tierras americanas y prepararon esa gran expedición que era en busca del famoso Dorado. Y en esa expedición, pues amigos, pasó de todo. Muchísimas películas han hecho sobre este tema. Recientemente hemos visto algunas españolas, otras de origen extranjeros. En todas sacan a Lope de Aguirre como una auténtica bestia en todos los sentidos, amigos. ¿Por qué? Porque este señor fue capaz de ir intrigando entre todos los compañeros de la expedición, esa famosa expedición al Dorado, fue capaz de poco a poco irse haciendo con el poder y llegó hasta el punto, amigos, de declararse príncipe de Chile y de Perú. Pues toda una auténtica odisea la que vivieron esos conquistadores hasta que por fin Lope de Aguirre fuera detenido y fuera ejecutado. Pero mientras tanto declaró la guerra al propio Felipe II, nada más y nada menos, en una carta, amigos, que no hay que perder detalle de la misma, porque fue, yo creo, una de las cartas más importantes que se ha escrito en la historia después de las famosas cartas de los evangelios. En definitiva, vamos a ver primero ese reportaje que os hemos preparado, un reportaje que ha hecho con todo el cariño del mundo nuestro compañero Adrián y del cual ustedes, amigos, pues luego iremos analizando los puntos más importantes del mismo para sacar pues una noción de López de Aguirre que nos lleve a aclarar la figura de este siniestro personaje. Vamos a empezar con el reportaje. Lope de Aguirre, el sanguinario que se proclamó rey de Perú y Chile. El oscuro y malvado Lope de Aguirre, leal a la corona durante más de 30 años, acaudilla una conspiración en plena búsqueda de El Dorado y tras asesinar al capitán de la expedición, declara la guerra al Imperio Español y se proclama príncipe del Perú, Tierra Firme y Chile. Según el fraile Reginaldo de Lizárraga, fue la bestia y tirano más cruel que ha habido en nuestros tiempos, ni en pasados. Mató a muchos. Si se reían, los mataba. Si estaban tristes, los mataba. No ha visto ni leído semejante ánimo de demonio. Simón Bolívar quiso ver en este hombre perverso y cruel al primer precursor de la independencia hispanoamericana, dejando por escrito que la rebelión de Aguirre fue la primera declaración de independencia de una región de América. Por su parte, Miguel Otero Silva, en un alarde de paranoia espacial, presenta a nuestro despiadado protagonista
como el faro libertador que iluminó a Bolívar. Más todavía, Lope de Aguirre, por una afortunada determinación de la historia, otro hijo de fieles vasallos vascongados, como tú, emprenderá, dentro de 258 años, la misma ruta que tú llevabas cuando te mataron en Barquisimeto y te cortaron la cabeza. No eras tan loco, Lope de Aguirre, como te han juzgado tus infamadores. Simón Bolívar, tal como tú lo soñabas, cruzará las cumbres de los Andes, proseguirá su jornada triunfante hasta el Perú, tal como tú lo soñabas, arrojará para siempre de las Indias a los gobernadores y ministros del rey español, que ya no se llamará Felipe II, sino Fernando VII. Hay que tener una ensalada mental de dimensiones estratosféricas para intentar relacionar la aventura de un bandido, como Lope de Aguirre, con el ideario de un estadista libertador. Lope fue un loco criminal que en su huida hacia adelante en busca de la fama y el poder, encontró el argumento perfecto en su enfrentamiento directo contra Felipe II. Pero que haya dicho algunas verdades en una carta no justifica en absoluto su conducta criminal y sediciosa. Pero si queremos saber si Aguirre fue un héroe o un villano, no hay nada mejor que desempolvar las palabras del escritor Javier Reverte. Es probable que muy pocos seres humanos hayan sido tan malignos en la historia como Lope de Aguirre, o al menos tan conscientes de su iniquidad. Era un hombre que parecía amar la maldad y que cuando menos hizo de ella su causa y bandera. Nació nuestro protagonista en 1511, en el Valle de Araoz, del señorío de Oñate. De familia hidalga, desde muy pequeño estuvo influido por las historias de las grandes hazañas de los conquistadores que le motivaron a viajar al Nuevo Mundo en busca de riquezas. Alentado por la conquista del Imperio Inca por Francisco Pizarro, llegó Aguirre al Perú en 1536 y se incorporó al ejército pizarrista que se enfrentaba en esos momentos a las huestes de Almagro en la batalla de Salinas en 1538. En el año 1544 luchó junto a las tropas del virrey Blasco Núñez de Vela, que se enfrentaban a la rebelión de los encomenderos dirigidos por Gonzalo Pizarro. Núñez de Vela pretendía aplicar las leyes nuevas que recordaban los derechos de los encomenderos sobre los indígenas. Tras ser derrotado el virrey por Pizarro y Francisco Carvajal en la batalla de Añaquito el 18 de enero de 1546, Aguirre tuvo que huir del Perú y refugiarse en Nicaragua. Después de vencer los ejércitos realistas a Gonzalo Pizarro, vuelve a Perú en 1551, donde nuestro protagonista es detenido por el juez Francisco de Esquivel, quien lo acusa de haber vulnerado las ordenanzas que protegen a los nativos. El juez no tuvo en cuenta que Aguirre era un hidalgo y le condenó a ser azotado en público. Aguirre, humillado, prometió venganza. Cuentan las crónicas de la época que el vasco persiguió al magistrado a pie durante más de 3 años, durante los que recorrió unas 1242 leguas. El juez, muerto de miedo por las represalias del vasco, huyó de Potosí, Quito y Cuzco, evitando que Aguirre cumpliera su venganza. El magistrado pensaba que había escapado, pero no sabía que Aguirre era un hombre muy rencoroso y tras años de búsqueda enfermiza, encontró a Francisco Esquivel en Cuzco y Lope perpetró su revancha.
Aguirre fue juzgado y condenado a muerte, pero de nuevo logra huir y refugiarse en Tucumán. La suerte le sonríe al vasco y en 1554, Alonso de Alvarado, ávido de soldados para repeler la rebelión de Francisco Hernández Girón, le conmuta la pena a cambio de servir en sus ejércitos. Las tropas de Alvarado fueron derrotadas de forma humillante en la batalla de Chuquinga y Aguirre resultó gravemente herido en el pie, produciéndole una cojera crónica. Parecía que el tiempo de Lope de Aguirre poco a poco se acababa. La época de las grandes conquistas llegaba a su fin y la autoridad real implantaba su poder a golpe de mandoble. Era el fin de esos hombres difíciles y aguerridos, cuya forma de vida era la guerra y el botín. Las autoridades eran conscientes que había que deshacerse de muchos individuos poco recomendables, capaces de provocar una guerra con tal de conseguir dinero. Por todo ello, idearon un plan para acabar con ellos. En 1560, el virrey Andrés Hurtado de Mendoza tuvo noticias de una región que se llamaba Omagua, localizada en el río Marañón, actual Amazonas, en la que había grandes riquezas y podía situarse El Dorado. Numerosos conquistadores como Benalcázar, Orellana y Quesada habían buscado sin mucho éxito la ciudad de El Dorado. Pero ¿cómo era esta ciudad? Según Uslar Pietri, toda la ciudad es de oro. Las paredes, los techos, las calles, tienen ídolos todo de oro macizo. Y es grande como Sevilla. El Dorado, que es el rey, anda cubierto de polvo de oro y reluce como una onza nueva. De noche dicen que relumbra como las brasas de un brasero. Pero el virrey pretendía, más que encontrar las riquezas de las que hablaba la leyenda, deshacerse de una gran cantidad de soldados y de mercenarios que se habían convertido en un serio problema para la seguridad del Nuevo Mundo. Dirigiendo la expedición se encontraba un hombre experimentado como Pedro de Ursúa, fundador de las urbes de Pamplona y Tudela, que había sido laureado por sofocar la rebelión de los cimarrones en Panamá, encarcelando a su líder, el rey Bayamo. Pero Ursúa cometió dos graves errores según sus consejeros. El primero, permitir que la acompañara su amante doña Inés, una bellísima mestiza hija del conquistador Blas de Atienza. Y el segundo, fue aceptar en la expedición a numerosos hombres con antecedentes sediciosos, entre los que se encontraba un personaje áspero, terco, tenebroso, retorcido, siniestro, maligno y acomplejado, como era Lope de Aguirre. Ursúa descuidó el gobierno de la expedición y se rindió al embrujo de doña Inés, mientras la indisciplina de los soldados más díscolos crecía por momentos. El sibilino de Aguirre empieza a mover sus fichas y en enero de 1561 organiza un motín que acaba con la vida del gobernador. Nombran general a don Fernando de Guzmán, un pusilánime que será proclamado por el vasco, ante la perplejidad de todos los presentes, rey del Perú, declarándose en rebeldía contra Felipe II. El plan de Aguirre iba tomando forma poco a poco, y en su mente retorcida pervivía la idea de abandonar la búsqueda de El Dorado y declarar la guerra junto a sus marañones, a Andrés Hurtado de Mendoza, virrey del Perú, para después,
proclamar un reino independiente. Aguirre, por medio del terror y la traición, había puesto a todo a su favor, y llegaba el momento de dar el golpe de mano definitivo y quitarse del medio al pánfilo de Fernando de Guzmán. En una de esas noches amazónicas, donde ni el calor ni los mosquitos dejan dormir, Aguirre y sus secuaces acabaron con la vida de Guzmán. Según Francisco Vázquez, acababa así la locura y vanidad de su principado, y pereció allí la gravedad que había tomado, y todas sus cuentas salieron vanas. Aguirre había sembrado de muerte y violencia la expedición hasta apoderarse de ella. Sus hombres, llamados por él los fuertes marañones, se vieron arrastrados por una orgía de conspiración y sangre hacia la telaraña endemoniada que de forma invisible tejía el vasco. Así nos lo relata Uslar Pietri. Fuerzas desconocidas los atan, los arrastran, los llevan suspendidos en la zarabanda de aquella jornada sangrienta que no concluye. Cada alto está marcado con la sangre de los asesinados. Es como si sobre todos aquellos hombres hubiese caído el imperio de un maleficio. Se despertaban con sobresalto en las noches, creyendo oír gritos de agonía, ahogados clamores pidiendo confesión. Ya no pueden hablar sino en voz alta, porque Aguirre ha dado bando prohibido que se hagan corrillos y que se digan secretos. Nuestro protagonista, ya al mando de la expedición, en un alarde de locura más propia de un tirano, se proclamó príncipe de Perú, tierra firme y Chile, y el 23 de marzo de 1561, el trastornado de Aguirre y sus 186 hombres firmaron una declaración de guerra contra el Imperio Español. Después de meses de navegación por el Amazonas, Aguirre alcanza la inmensidad del Atlántico para posteriormente dirigirse con su flotilla hacia la isla de Margarita, donde asesinó a medio cabildo. Tras tomar Asunción, llega a Borburata y el 7 de septiembre de 1561, Aguirre escribe su célebre misiva a Felipe II con el sobrenombre de traidor, y decía así: Mira, mira, rey español, que no seas cruel a tus vasallos, ni ingrato, pues estando tu padre y tú en los reinos de Castilla, sin ninguna zozobra te han dado tus vasallos, a costa de su sangre y hacienda, tantos reinos y señoríos como estas partes tienen. Y mira, rey y señor, que no puedes llevar con título de rey justo ningún interés de estas partes donde no aventuraste nada, sin que primero los que en ello han trabajado sean gratificados. Por cierto, lo tengo que van pocos reyes al infierno, porque sois pocos, que si muchos fuesen, ninguno podría ir al cielo, porque creo allá serían peores que Lucifer, según tenéis sed y hambre y ambición de hartaros de sangre humana. Mas no me maravillo ni hago caso de vosotros, pues os llamáis siempre menores de edad, y todo hombre inocente es loco, y vuestro gobierno es aire. ¡Ay! ¡Ay, qué lástima tan grande que César y emperador, tu padre, conquistase con la fuerza de España la soberbia Germania, y gastase tanta moneda llevada de estas Indias, descubierta por nosotros, que no te duelas de nuestra vejez y cansancio, siquiera para matarnos la hambre un día. Sabes que vemos en estas partes, excelente rey y señor, que conquistaste a Alemania con armas y Alemania ha conquistado a España con vicios, de que cierto nos has llamado acá, más contentos con maíz y agua, solo por estar apartados de tan mala ironía, que los que en ella han caído pueden estar con sus regalos. Anden las guerras por donde anduvieron, pues para los hombres se hicieron, mas en ningún tiempo
ni por adversidad que nos venga. No dejaremos de ser sujetos y obedientes a los preceptos de la Santa Madre Iglesia Romana. No podemos creer, excelente Rey y Señor, que tú seas cruel para tan buenos vasallos como en estas partes tienes. Seguidamente, nuestro sangriento protagonista se dirigió a Nueva Valencia, donde la población, aterrorizada por las matanzas de Aguirre, huyó a las montañas. En sus violentas incursiones, no solo mataron a los ejércitos que les perseguían, sino que saqueó los poblados indios que se cruzaban en su camino y asesinó a más de 72 compañeros. Según Francisco Vázquez, miembro de la tenebrosa expedición, mató a Aguirre en el río 25 hombres, entre ellos a Ursúa y su amante Inés de Atienza, al teniente de gobernador Vargas, al clérigo Henao y al comendador Guevara, a don Fernando de Guzmán, capitanes, almirantes, alférez y sargentos. En la isla Margarita mató a otros 14 marañones y 11 vecinos, con frailes y mujeres, indios y negros. Cualquier gesto, palabra o actitud cuesta la vida. Aguirre continúa su campaña sangrienta y tras atravesar la serranía de Nirgua, el vasco se dirige a Barquisimeto. Avisadas las huestes de Diego García de Paredes, hijo del Sasón extremeño que luchó junto al gran capitán, se dirigen a Barquisimeto para acabar con la locura del traidor. El 27 de octubre de 1561, Aguirre, arrinconado y abandonado por sus marañones, presiente su final y en un acto más de locura, apuñala a su propia hija para evitar que fuera poseída por tantos rufianes y diciéndole: más vale que muera siendo hija de un rey que no que la llamasen después hija de traidor. Ese mismo día, 2 de sus hombres le apuntan con sus arcabuces, uno de ellos dispara, pero su bala se pierde en el vacío, lo que causa la burla del vasco, quien exclama: no me habéis hecho nada, malditos bellacos. El segundo arcabucero dispara y le mata en el acto. Al final, la cólera de Dios, el traidor, el libertador, el peregrino, o como queramos llamar a Lope de Aguirre, fue ejecutado por sus propios hombres, quienes por orden de Paredes lo descuartizaron, siendo su cabeza expuesta en una jaula como advertencia para futuros traidores en la plaza de El Tocuyo, y esparcidos sus restos por los alrededores de Barquisimeto, para que se lo comieran los perros hambrientos. Más tarde, nuestro protagonista fue considerado culpable en un juicio post-mortem por delitos de lesa majestad. La traición de Lope de Aguirre fue utilizada años más tarde por los llamados libertadores, quienes buscaron en la locura del vasco un precedente para poder justificar su felonía. La aventura de Aguirre no tiene nada que ver con la idea liberadora de América que tenían Bolívar y sus amigos, pero sí existieron similitudes, sobre todo en el carácter colérico, tanto de uno como de otro. Pues ya hemos visto el reportaje de Lope de Aguirre. Todo un auténtico personaje, amigos. Es capaz de hacer lo mejor y lo peor. La verdad que representa a la perfección a esos últimos conquistadores que llegaron a las Américas y que ya llegan a un continente donde la corona española pues poco a poco va poniendo orden. Hay que recordar
que la conquista de América se produce, o el descubrimiento, en 1492, las llegadas de los españoles poco a poco se convierte un poco en una ciudad sin ley, un estilo al oeste americano, hasta que pues, la corona española va introduciendo a sus funcionarios, va poniendo orden, va generando ciudades y va creando la estructura que posteriormente se quedó en América. Pero mientras tanto existen una serie de soldados de fortuna, que son un auténtico peligro para los intereses de la corona porque son capaces de provocar una rebelión. Y ese tipo de personajes era, por ejemplo, Lope de Aguirre, una persona que se había batido en una y mil batallas y que era capaz de hacer cualquier cosa con tal de alcanzar su objetivo. Un Lope de Aguirre, amigos, que nace en el País Vasco, tiene el origen de en la zona de Oñate, y que poco a poco va escuchando esas historias. Estamos hablando del año 1511, prácticamente no habían pasado muchos años del descubrimiento de América, pero él ya empieza a escuchar esas historias, como por ejemplo la de Núñez de Balboa, el descubrimiento del Pacífico, o la de Ponce de León. Sobre todo, lo que le marca es la conquista del imperio mexicano o azteca por Hernán Cortés, y sobre todo la conquista o la gran victoria de Pizarro con los aztecas, lo que le invita a apuntarse a esas expediciones, y de hecho participa con Pizarro en la conquista del Perú. Pero Lope de Aguirre era una persona difícil de manejar, porque hay que recordar que los hombres españoles de la época no son como los de ahora, ¿no? Eran hombres que dominaron el mundo, con un país, estamos hablando de unos 8 millones de habitantes, dominaron el mundo, y que eran muy difíciles de manejar porque tenían en sí pues esa perspectiva de la gloria perpetua y de alcanzar la fama y, como no, también la riqueza. En definitiva, amigos, estamos hablando de un personaje que cumple todas las características para hacer una auténtica película. De hecho, ha habido muchísimas películas. Pero vamos a ver este vídeo, en el cual nos va a poner en contexto cuando Lope de Aguirre, desde su nacimiento, a su llegada a América, y cómo participa tanto en la conquista del Perú, como es condenado por un juez que no tiene en cuenta que es hidalgo, y es condenado a ser azotado por no cumplir las normas, amigos, atención a esto, por no cumplir las normas de respeto a los indígenas, para que luego vengan los indigenistas y que digan que no había justicia sobre ellos. Pero posteriormente también participa tanto en la guerra de los encomenderos, en otra revuelta que en Nicaragua, y en definitiva todo esto le lleva al final a participar en la expedición de Pedro de Ursúa. Vamos a ver este vídeo que nos pone en contexto. Nació nuestro protagonista en 1511, en el Valle de Araoz, del señorío de Oñate. De familia hidalga, desde muy pequeño estuvo influido por las historias de las grandes hazañas de los conquistadores, que le motivaron a viajar al Nuevo Mundo en busca de riquezas. Alentado por la conquista del Imperio Inca por Francisco Pizarro, llegó Aguirre al Perú en 1536 y se incorporó al ejército pizarrista que se enfrentaba en esos momentos a las huestes de Almagro en la batalla de Salinas en 1538. En el año 1544 luchó junto a las tropas del virrey Blasco Núñez de Vela, que se enfrentaban a la rebelión de los encomenderos, dirigidos por Gonzalo Pizarro. Núñez de Vela pretendía aplicar las leyes nuevas que recordaban los derechos de los encomenderos sobre los indígenas. Tras ser derrotado el virrey por Pizarro y Francisco Carvajal en la batalla de Añaquito el 18 de enero de 1546, Aguirre tuvo que huir del Perú y refugiarse en Nicaragua.
Pues ahí tenemos a Lope de Aguirre, amigos, un Lope de Aguirre que participa en la conquista del Perú con el archiconocido Francisco de Pizarro, que posteriormente participa en esa guerra civil que se produce entre Pizarro y Almagro. Hay que recordar que después de la gran gesta de Perú y de la fracasada expedición de Almagro a Chile, Almagro vuelve sobre el Perú reclamando unos derechos y eso provoca una auténtica guerra civil que termina en la famosa batalla de Salinas y bueno, Almagro termina ajusticiado por los pizarristas. Posteriormente parece que se empieza a estabilizar la cosa en esta zona de América del Sur, pero no, amigos, porque en 1542 se proclaman las leyes nuevas. Estamos hablando de unas leyes muy progresistas para la época, estamos hablando de la gran constitución que hace España para las Américas y en estas leyes nuevas pues se le dan nuevos derechos a los indígenas, la prohibición de hacer esclavos e incluso aunque fuera por motivos de guerra, el indígena ya no podía tampoco ser esclavo aunque fuera por motivos de guerra. Que fuera esclavo por otros motivos estaba totalmente prohibido. También, amigos, recorta muchísimo los derechos de los encomenderos y estos pues ven muy perjudicados pues su situación porque la corona, amigos, recorta de arriba abajo los derechos que ellos querían que tenían adquirido. Estamos hablando nada más y nada menos de un hecho único en la historia universal, porque ustedes se imaginan al Reino Unido legislar contra los colonos de las 13 colonias para favorecer a los indígenas. Pues eso hizo la España de Carlos V en América, proteger a los indígenas por encima de los intereses de los españoles. Estas leyes nuevas, amigos, provocan una auténtica guerra civil, una rebelión de los encomenderos y cuyo líder principal era Gonzalo Pizarro, que era hermano del gran conquistador Francisco Pizarro. Esto hace que llegue el nuevo virrey a poner orden en la zona. Estamos hablando nada más y nada menos de Blasco Núñez de Vela y pues este virrey tiene que reclutar un gran ejército en el cual está incluido Lope de Aguirre, pero este ejército es barrido del mapa, amigos, es barrido del mapa por los encomenderos. Imaginaros la fuerza que tenía, ni siquiera la corona podía poner orden. ¿Esto qué es lo que provoca? Pues que López Aguirre pues tenga que huir. Huye Lope de Aguirre porque después de haber sido fiel a los pizarristas, pues otro Pizarro, en este caso Gonzalo, les saca prácticamente del mapa a él y a todos los que defendían las leyes nuevas. Bueno, en definitiva, Lope de Aguirre, amigos, vive su primer fracaso al no poder acabar con los encomenderos. Y la corona también, posteriormente, amigos, la corona pondría orden y pondría en su sitio a los encomenderos. Pero mientras tanto, esto provoca que se tengan que marchar. Estamos diciendo que tiene que huir y se va nada más y nada menos que a Nicaragua. A partir de aquí, ¿qué es lo que pasa con Lope de Aguirre? Pues vamos a verlo en el siguiente corte que posteriormente comentaremos. Después de vencer los ejércitos realistas a Gonzalo Pizarro, vuelve a Perú en 1551, donde nuestro protagonista es detenido por el juez Francisco de Esquivel, quien lo acusa de haber vulnerado las ordenanzas que protegen a los nativos. El juez no tuvo en cuenta que Aguirre era un hidalgo y le condenó a ser azotado en público. Aguirre, humillado, prometió venganza. Cuentan las crónicas de la época que el vasco persiguió al magistrado a pie durante más de 3 años, durante los que recorrió unas 1242 leguas. El juez, muerto de miedo por las represalias del vasco, huyó de Potosí, Quito y Cuzco, evitando que Aguirre cumpliera su venganza. El magistrado pensaba que había escapado, pero no sabía que Aguirre era un hombre muy rencoroso y tras años de búsqueda enfermiza, encontró a Francisco Esquivel en Cuzco y Lope perpetró su revancha.
Pues lo han escuchado, amigos. Lope de Aguirre vuelve de nuevo al Perú y se enfrenta al juez Francisco Esquivel. ¿Qué es lo que había sucedido? Pues que el soldado español, Lope de Aguirre, había abusado de un indígena. Y las leyes, la corona española, prohibían los abusos a los indígenas. Por lo tanto, aplicando la ley de España, se le condena. ¿A qué se le condena? A ser azotado públicamente. Pero no se tiene en cuenta que él es un hidalgo. Y esto pues provoca la indignación de Lope de Aguirre, que amigo, que era un personaje siniestro, pues imagínense si era, bueno, era vengativo, que se dedicó 3 años nada más y nada menos a perseguir a este juez, el cual, pues atemorizado, pues tiene que huir de Potosí, bueno, recorre prácticamente toda América del Sur hasta que Lope de Aguirre da con él, recorre más de 1200 leguas de la época y le asesinan. Imagínense qué personaje, de qué tipo de persona estamos hablando para tirarse 3 años de su vida para matar al juez que le ha condenado a que le dieran una serie de latigazos. Estamos hablando prácticamente de un enfermo mental, de una bestia inmunda como era el vasco Lope de Aguirre. Y Lope de Aguirre, ¿qué es lo que le sucede? Pues parece que sus días están acabados, pero de nuevo, la fortuna juega a su favor. ¿Por qué? Porque en esos momentos, amigos, los levantamientos contra la corona eran constantes y personajes como él eran necesarios tanto en un bando como en otro. Vamos a ver el siguiente vídeo que nos lo explica. Alonso de Alvarado, ávido de soldados para repeler la rebelión de Francisco Hernández Girón, le conmuta la pena a cambio de servir en sus ejércitos. Las tropas de Alvarado fueron derrotadas de forma humillante en la batalla de Chuquinga y Aguirre resultó gravemente herido en el pie, produciéndole una cojera crónica. Pues Lope de Aguirre de nuevo fracasa, amigos. La verdad que era un poco gafe este personaje y cada vez que participaba en una batalla en el bando, tanto de los que de la corona como los que se levantaban, pues siempre perdía. ¿Por qué? Pues se conoce que estaba condenado desde su nacimiento a ser un auténtico perdedor. Aquí Lope de Aguirre, después de apoyar a las tropas de Quirón, pues es derrotado, sufre una lesión en el ojo, también una lesión en la pierna que le produce cojera, pero no se crean que esto iba a parar a este personaje, porque aunque estemos hablando de una persona siniestra y oscura, formaba parte de una sociedad, amigos, que estaba hecha, bueno, en acero, porque así eran nuestros hombres, eran gente de acero, estaban templados en acero, no se rendían por ningún percance ni ninguna derrota, eran gente que siempre iban hacia adelante. Por eso hay que recordarlo, una y 1000 veces. Son gente que conquistaron el mundo y un continente entero en menos de 50 años. Bueno, Lope de Aguirre, amigos, se empieza a recuperar y van a surgir nuevas oportunidades para que nuestro personaje de hoy, el protagonista de nuestro documental, pues de nuevo coja protagonismo y poco a poco se va a perfilar como uno de los personajes más importantes en esa gran expedición al Dorado. Vamos a ver el siguiente documental. En 1560, el virrey Andrés Hurtado de Mendoza tuvo noticias de una región que se llamaba Omagua, localizada en el río Marañón, actual Amazonas, en la que había grandes riquezas y podía situarse El Dorado. Numerosos conquistadores como Benalcázar, Orellana y Quesada habían buscado sin mucho éxito la ciudad de El Dorado. Pero ¿cómo era esta ciudad? Según Uslar Pietri, toda la ciudad es de oro. Las paredes, los techos, las calles, tienen ídolos todo de oro macizo.
y es grande como Sevilla. El Dorado, que es el rey, anda cubierto de polvo de oro y reluce como una onza nueva. De noche dicen que relumbra como las brasas de un brasero. Pero el virrey pretendía, más que encontrar las riquezas de las que hablaba la leyenda, deshacerse de una gran cantidad de soldados y de mercenarios que se habían convertido en un serio problema para la seguridad del Nuevo Mundo. Pues ahí tenemos de nuevo a Lope de Aguirre, amigos, protagonizando una expedición en busca de la ciudad de los Omaguas o del reino de los Omaguas. ¿Y qué es lo que pretendían? Pues era buscar el mítico Dorado. El Dorado, como todos ustedes saben de programas anteriores, pues fue buscado por Gonzalo de Quesada, también por Benalcázar, también por Orellana, que protagonizó esa famosa singladura por todo el Amazonas y al parecer no se encontraba. Todo parecía que era un auténtico mito. Pero el virrey Mendoza, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que va a aprovechar? Estamos hablando de una época donde hay muchísimos soldados de fortuna, muchísimos mercenarios que no tienen ya, digamos, objetivos militares. Y esa gente, pues cada cierto tiempo provoca inestabilidad en la zona. El virrey dice, vamos a preparar una gran expedición en busca del Dorado y vamos a llevarnos a toda esta chusma para quitárnoslas de en medio. Y le coge y le mete el marrón a Pedro de Ursúa, que era pues un héroe de guerra, había acabado con la rebelión de los cimarrones en Panamá, una persona que había creado ciudades en América como la de Tudela o Pamplona, y le deja ahí pues toda esta morralla de soldados de fortuna para que se busque la vida y a ver cómo los puede dirigir. Lo que no imaginaba el virrey es que iba a provocar una rebelión ya no solo contra él o contra el gobernador de turno, sino contra el propio monarca, porque todos estos soldados, o gran parte de ellos, conocidos como los famosos marallones, pues iban a declararse independientes del reino español y además proclamarse, en este caso Aguirre, príncipe de tanto Chile como del Perú. Todo una auténtica odisea. Estamos hablando que salen con un ejército muy potente, con soldados muy formados, y empiezan a recorrer las sinuosas aguas del río Orellana, lo que provoca que pues poco a poco Aguirre vaya metiendo la cizaña, vaya matando a unos y a otros, y sobre todo queda en evidencia que Pedro de Ursúa pues no estaba muy pendiente de lo que sucedía a su alrededor. Pedro de Ursúa se había ido con su amante, doña Inés, una mestiza hija de un famoso conquistador, una mujer bellísima que le estaba pues totalmente despistando de lo que verdaderamente tenía que hacer Pedro de Ursúa, que era vigilar a todos estos personajes que iba con él. Pues eso de no vigilarlo lo iba a pagar muy caro Pedro de Ursúa, porque Lope de Aguirre terminaría con él. Vamos a ver el siguiente vídeo. Ursúa descuidó el gobierno de la expedición y se rindió al embrujo de doña Inés, mientras la indisciplina de los soldados más díscolos crecía por momentos. El sibilino de Aguirre empieza a mover sus fichas y en enero de 1561 organiza un motín que acaba con la vida del gobernador. Nombran general a don Fernando de Guzmán, un pusilánime que será proclamado por el Vasco, ante la perplejidad de todos los presentes, rey del Perú, declarándose en rebeldía contra Felipe II. El plan de Aguirre iba tomando forma poco a poco, y en su mente retorcida pervivía la idea de abandonar la búsqueda del Dorado y declarar la guerra junto a sus marañones, a Andrés Hurtado de Mendoza, virrey del Perú, para después proclamar un reino independiente. Pues amigos,
proclama un reino independiente, nada más y nada menos. Lope de Aguirre parece que se empieza a salir con la suya. Había acabado con el general de esa expedición, que era Pedro de Ursúa, le había eliminado y había puesto a Guzmán, un auténtico pelele, pues a dirigir la expedición. Y además se declaran en rebeldía nada más y nada menos contra el imperio más importante de la época, contra el imperio de Felipe II. Felipe II, amigos, que fue el rey español que más poder tuvo de toda la historia, donde se decía que sus territorios nunca se ponían el sol. Pues este tipo tiene las agallas de declararse en rebeldía contra el gran monarca universal. Lo cierto es que la expedición de Aguirre poco a poco va a llegar al Atlántico y en esa expedición pues va matando hasta el apuntador, a todo aquel que sospecha de que está en contra suyo, pues le mata. Que uno se ríe, pues le mata. Que uno llora, pues le mata. Que uno le da la razón, le mata. Así era Lope de Aguirre, un auténtico psicópata en toda la extensión del significado. Amigos, ¿alguna vez han conocido a alguien parecido? Pues mejor que no conozcan personas como estas, porque es un auténtico peligro. Lope de Aguirre llega al Atlántico, y en el Atlántico, más concretamente, desembarca en la isla Margarita, esa famosa isla donde ustedes han escuchado, en las costas, cerca de las costas de Venezuela, pues que es una isla prácticamente paradisíaca. Allí, Lope de Aguirre acaba hasta con todo el mundo, vamos, hasta con el apuntador, como se dice vulgarmente. Mata prácticamente a todo cabildo. Vamos a ver el siguiente vídeo que nos cuenta pues todas estos asesinatos del canalla de Lope de Aguirre. Tras tomar Asunción, llega a Borburata y el 7 de septiembre de 1561, Aguirre escribe su célebre misiva a Felipe II con el sobrenombre de traidor, y decía así: Mira, mira, rey español, que no seas cruel a tus vasallos, ni ingrato, pues estando tu padre y tú en los reinos de Castilla, sin ninguna zozobra te han dado tus vasallos, a costa de su sangre y hacienda, tantos reinos y señoríos como estas partes tienen. Y mira, rey y señor, que no puedes llevar con título de rey justo ningún interés de estas partes donde no aventuraste nada, sin que primero los que en ello han trabajado sean gratificados. Por cierto, lo tengo que van pocos reyes al infierno, porque sois pocos, que si muchos fuesen, ninguno podría ir al cielo, porque creo allá serían peores que Lucifer, según tenéis sed y hambre y ambición de hartaros de sangre humana. Mas no me maravillo ni hago caso de vosotros, pues os llamáis siempre menores de edad, y todo hombre inocente es loco, y vuestro gobierno es aire. ¡Ay! ¡Ay, qué lástima tan grande que César y emperador, tu padre, conquistase con la fuerza de España la soberbia Germania, y gastase tanta moneda llevada de estas Indias, descubierta por nosotros, que no te duelas de nuestra vejez y cansancio, siquiera para matarnos la hambre un día. Sabes que vemos en estas partes, excelente rey y señor, que conquistaste a Alemania con armas y Alemania ha conquistado a España con vicios, de que cierto nos has llamado acá, más contentos con maíz y agua, solo por estar apartados de tan mala ironía, que los que en ella han caído pueden estar con sus regalos. Anden las guerras por donde anduvieron, pues para los hombres se hicieron, más en ningún tiempo, ni por adversidad que nos venga. No dejaremos de ser sujetos y obedientes a los preceptos de la Santa Madre Iglesia Romana. No podemos creer, excelente Rey y Señor, que tú seas cruel para tan buenos vasallos como en estas partes tienes. Pues amigos, una carta legendaria, la de Lope de Aguirre. Lope de Aguirre, que ya era el jefe de la expedición, porque a Guzmán le había liquidado y se había proclamado ya el príncipe Lope de Aguirre se había proclamado príncipe de Chile y de Perú. Y en esa carta mítica, ¿qué es lo que le reclama Lope de Aguirre
al rey Felipe II? Pues que ellos son los que han conquistado las Américas, los que han hecho el esfuerzo, y el rey de la época pues no tenía ninguna consideración hacia ese gran esfuerzo que había hecho sus soldados y sus pueblos, ¿no? Parecía que el esfuerzo de los conquistadores al final se lo estaba llevando otro. En cierto modo tenía razón, porque poco a poco la corona fue poniendo orden en América y esos conquistadores originarios pues iban desapareciendo, digamos, del tablero de juego. Eso es una gran queja que hace Lope de Aguirre, pero lógicamente eso no justifica su felonía ni su traición. Y además también le critica pues que la conquista o las guerras de América, de Europa, son gracias al esfuerzo de los soldados españoles que están en América y el oro que llegaba de América en España. Le reclamaba mil y una cosa al rey, y el rey, lógicamente, amigos, pues preparó una expedición para acabar con el traidor de Lope de Aguirre. Hay que recordar que esa expedición iba encabezada nada más y nada menos que por el adelantado de la Florida, por don Pedro Meléndez de Avilés. ¿Se acuerdan ustedes? El fundador de la primera ciudad de los Estados Unidos, San Agustín de la Florida. Lo cierto es que cuando iba ya Meléndez de Avilés de camino, pues Lope de Aguirre fue ejecutado por uno de sus soldados. Un Lope de Aguirre, amigos, que lo hemos dicho antes, mató a diestro y siniestro. Y si no quieren o no lo sabían, escuchen lo que vamos a ver a continuación. Según Francisco Vázquez, miembro de la tenebrosa expedición, mató a Aguirre en el río 25 hombres, entre ellos a Ursúa y su amante Inés de Atienza, al teniente de gobernador Vargas, al clérigo Henao y al comendador Guevara, a don Fernando de Guzmán, capitanes, almirantes, alférez y sargentos. En la isla Margarita mató a otros 14 marañones y 11 vecinos, con frailes y mujeres, indios y negros. Cualquier gesto, palabra o actitud cuesta la vida. Pues amigos, una auténtica joya Lope de Aguirre. Cualquier gesto te podía costar la vida. Si le mirabas de una forma, te podía matar. Si le mirabas de la otra, también. Lo cierto ya es que las fuerzas reales ya han rodeado a Aguirre en Barquisimeto. Y ahí, concretamente, van a ser sus propios hombres los que van a traicionar a Lope de Aguirre. Pero antes de esto, el guerrero español, el guerrero vasco, pues mataría a su hija. Mató a su hija diciéndole que era preferible que muriera en esos momentos siendo la hija de un príncipe o de un rey antes que muriera más tarde siendo la hija de un traidor, como él mismo al final se consideraba, porque es eso lo que hizo, traicionar a España, traicionar a su rey y traicionar pues a todo el que tenía a su alrededor con tal de salirse con la suya. Lo cierto que allí en Barquisimeto ya Lope de Aguirre se enfrenta a su muerte, son sus propios hombres, concretamente uno de ellos le dispara, ese disparo pues no le afecta al vasco y posteriormente ya otro le mata y bueno, el cuerpo de López Aguirre, amigos, pues sería prácticamente desmenuzado y repartido por toda la zona, dejando su cabeza como ejemplo clavada en una jaula para que no se atrevieran nuevos traidores a realizar tal felonía. Vamos a ver el siguiente vídeo. El vasco se dirige a Barquisimeto. Avisadas las huestes de Diego García de Paredes, hijo del Sasón extremeño que luchó junto al gran capitán, se dirigen a Barquisimeto para acabar con la locura del traidor. El 27 de octubre de 1561, Aguirre, arrinconado y abandonado por sus marañones, presiente su final y en un acto más de locura apuñala a su propia hija para evitar que fuera poseída por tantos rufianes y diciéndole: más vale que muera siendo hija de un rey que no que la llamasen después hija de traidor. Ese mismo día, dos de sus hombres le apuntan con sus arcabuces, uno de ellos dispara,
pero su bala se pierde en el vacío, lo que causa la burla del vasco, quien exclama: «No me habéis hecho nada, malditos bellacos». El segundo arcabucero dispara y le mata en el acto. Al final, la cólera de Dios, el traidor, el libertador, el peregrino, o como queramos llamar a Lope de Aguirre, fue ejecutado por sus propios hombres, quienes por orden de Paredes lo descuartizaron, siendo su cabeza expuesta en una jaula como advertencia para futuros traidores en la plaza de El Tocuyo, y esparcidos sus restos por los alrededores de Barquisimeto, para que se lo comieran los perros hambrientos. Más tarde, nuestro protagonista fue considerado culpable en un juicio post-mortem por delitos de lesa majestad. Pues amigos, Lope de Aguirre muere condenado culpable por delitos de lesa majestad. Y en este personaje tan siniestro, en este personaje tan cruel, son donde se fijan los famosos libertadores Simón Bolívar y compañía para, bueno, justificar posteriormente su felonía contra la corona de España. En él ven como el artífice, el origen de la independencia de América. Incluso ha habido muchísimos escritores pues, que le ponen como un ejemplo que posteriormente Simón Bolívar pues, iba a seguir. Y lo cierto es que se parecía mucho, amigos. No en el sentido de destruir la corona española para que el Reino Unido al final balcanizara las Américas, como hicieron los libertadores, traicionando no solo a todos los americanos, sino también a la corona española, sino en el sentido que, por ejemplo, Simón Bolívar y Lope de Aguirre se parecían muchísimo. Eran iguales de crueles, iguales de sanguinarios, iguales de psicópatas. En definitiva, amigos, Dios los cría y Dios se junta. Se nos acaba el tiempo y nos tenemos que despedir. Esperemos que os haya gustado este gran reportaje, este capítulo de López de Aguirre, donde ustedes habían conocido pues, a este personaje y que no les vendan burras cojas, como hacen muchas veces algunos historiadores y algunos periodistas, intentando presentar a Lope de Aguirre, un auténtico psicópata, amigos, como casi un héroe. Nos vemos la semana que viene, aquí, en España de Leyenda. Hasta pronto, amigos. España de Leyenda.